todos mis amados, un abrazo. Espero que todos se encuentren bien. Es un día hermoso hoy, día de estar en la presencia de Dios y declaramos cielos abiertos y esa presencia de Dios que nos inunde y nos traiga esa libertad de su Espíritu y que seamos llenos del Espíritu Santo. Siempre es importante estarnos llenando de Dios, de ser esas vasijas escogidas de Dios, donde Él derrama su Espíritu Santo. Y le estamos creyendo a Dios que estamos en este año van a empezar la palabra profética es de que van a empezar a suceder cosas que antes no sucedían. Muchas cosas que antes no sucedían, hoy van a empezar a pasar. La iglesia tiene que avanzar en este tiempo, es importante. Y para eso es importante que haya unidad, la unidad del Espíritu, porque la Biblia dice que tenemos un Señor, un Dios, un Espíritu, una salvación, una fe, es la misma. Y un cuerpo, somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, donde la cabeza es el Señor Jesucristo. Y tenemos que estar todos conectados a esa cabeza. Y eso nos hace que estemos en unidad. Y es importante la unidad, porque la unidad trae fuerza. Se le llama el poder de uno. Esa fuerza genera sinergias. Generar sinergias se multiplica el poder y es una manera de avanzar con el poder de Dios. Es como el principio en la Biblia dice que la tierra estaba en un caos, pero el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de los abismos. Y habló el Señor y pronunció, hágase la luz, y fue hecha la luz. Y las cosas empezaron a cambiar y estamos viviendo un tiempo en que tenemos que ver que cambien las cosas. Pero es importante que mantengamos como iglesia. Hemos sido llamados por el Dios. Dios nos ha llamado y nos ha empoderado, nos ha dado autoridad y quiere que lleguemos a ese destino de ser hijos de Él y de ser colaboradores con Él aquí en la tierra, que la iglesia sea representante de Dios aquí en la tierra y a través de la iglesia sea el portal donde podemos traer el cielo aquí a la tierra. Como el Padre Nuestro, como la oración del Señor Jesús que le dijo a sus apóstoles, que venga su reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y eso es lo que queremos hacer, hermano. Pero quiero ver un punto, una palabra que el Señor me dio, que es importante porque si necesitamos unidad, es importante que mantengamos esa relación a través del mismo Espíritu, a través de que Él es la cabeza, a través de que Él es nuestro Señor, que tenemos una fe, no tenemos diferentes dioses, es el mismo Dios, es el mismo Espíritu. Y todos dicen que hemos bebido de esa copa, amados. Entonces es muy importante, pero a veces caemos en las trampas del enemigo, y en lugar de entrar a la frecuencia de Dios, entramos y oímos otras voces y nos hacen hacer cosas y decir cosas que no debemos de decir. La Biblia dice que no juzguemos, porque no estamos aquí para juzgar a nadie, sino estamos aquí sí podemos juzgar lo espiritual, pero no podemos juzgar a las personas, hermano. Y yo quiero empezar con una historia de un rey en la palabra, en el 2 de Samuel, capítulo 11. Vamos a estar viendo algunas porciones de ese pasaje, y el capítulo 12, y es David, habla de David. Y quiero ponerlo de antesala porque yo creo que nos va a traer mucha luz para las cosas que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces vamos a ir ahí, vamos a empezar a leer en el capítulo 11, versículo 1. Dice la Biblia, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Esto es muy importante, era un tiempo de que los reyes salen a la guerra, ¿verdad? Y yo lo puedo comparar como la pandemia que estamos viviendo. Es un tiempo de guerra, pero a veces nos distraemos mucho de los tiempos de guerra, no discernimos, y tenemos que ser entendidos de los tiempos que estamos viviendo. Y aquí la Biblia nos explica cómo era el tiempo de guerra para los reyes. Pero fíjense, lo que estaba pasando en ese momento, en ese tiempo de guerra. Fíjense, sigo leyendo, dice, la guerra dice que David envió a Joab y con él a sus siervos, a todo Israel, a destruir a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. O sea, él no fue a la guerra. Mandó, pero él no fue. Entonces, era importante, él tenía que estar en la guerra y no fue. Y nosotros también tenemos, amado, la iglesia tiene que estar en guerra ahorita porque están pasando muchas cosas y no podemos ser indiferentes a lo que pasa. Iglesia significa gobierno y tenemos que gobernar. Y la manera de gobernar es una guerra espiritual que tenemos que cambiarlo, bajar del cielo las cosas que tienen que hacerse en la tierra. Como es en el cielo, también aquí en la tierra. Entonces, a veces no hacemos nada, estamos pasivos espiritualmente y dejamos, está una pandemia que
¿Qué tiene de bonito la pandemia? Necesitamos unirnos y levantarnos como esa iglesia poderosa, fuerte, llenos del Señor, llenos de su Espíritu, y podemos cambiar esa pandemia, pero en el mundo espiritual, y luego verlo aquí en la tierra, que esa pandemia se vaya en el nombre de Jesús. Muchos están confiando en una vacuna, están confiando en el hombre, pero dice que es mejor confiar en Dios que confiar en los hombres, amado. Créeme que eso es muy importante. El hombre dice una cosa, dice otra, promete una cosa, promete otra cosa y nunca cumple. Entonces, es importante que le creamos más a Dios que lo que el hombre nos pueda decir y nos pueda... Más que estamos viendo tiempos de mucho engaño, en los medios de comunicación transgiversan toda la información, mienten y manipulan a la gente a través de los medios de comunicación. Y la gente le preguntas, ¿cómo sabes tú esto? Es que lo vi en las noticias, pero todo creen lo que dicen las noticias. No podemos basarnos en lo que las noticias dicen porque están mintiendo mucho en las noticias, están mintiendo mucho. Entonces, fíjense lo que pasó por no haber ido a la guerra. Y eso nos puede pasar a nosotros por estar pasivos, porque hay una pandemia, hay encerrones y a veces en esos encerrones nos distraemos y en lugar de enfocarnos, tenemos que estar enfocados en Dios, tenemos que estar enfocados en qué está pasando, en las dimensiones espirituales, en el mundo espiritual, qué está pasando y que nosotros tenemos, Dios nos ha dado poder y autoridad para poder entrar a ese mundo espiritual y cambiar ese mundo espiritual, porque dice que los cielos sufren violencia y los violentos la arrebaten. Y levántate como un violento, levántate como un hombre de guerra, como un hijo de Dios que tiene la autoridad, el poder que Dios le ha delegado, que ha sido lleno del Espíritu Santo, que estás lleno de revelación, de entendimiento y sabiduría. Y esas cosas las ocupamos ahora. Voy a seguir leyendo. En el versículo 2 dice que David no se fue a la guerra, pero fíjate lo que pasó en el versículo 2. Y sucedió un día, o sea, unos días de esos que no fue a la guerra, que andaba ahí dando vueltas el rey porque no tenía nada que hacer, yo creo, andaba de ocioso. Por eso dice que a veces hablamos cosas que no debemos de hablar, dice que por toda palabra ociosa que salga de nuestra boca vamos a ser juzgados. Diga, palabras ociosas son palabras que no edifican a nadie. Y cuando nosotros juzgamos a la persona, a veces son palabras ociosas, a veces hablamos por hablar y no decimos la verdad y a veces blasfemamos, a veces decimos cosas de las personas que no son verdad y no puede ser eso. Estamos a veces como los medios de comunicación, no puede ser, hermano. Dice que al caer la tarde, dice que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado, o sea, sobre el balcón de la casa real del castillo. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces, él andaba de ocioso ahí, a lo mejor fue a ver el atardecer, yo no sé, andaba ahí caminando, y pues como estaba en el terrado, estaba en el balcón del palacio, pues yo creo que las casas estaban abajo, y vio que esta mujer se estaba bañando, estaba desnuda. La vio que estaba desnuda, y la cual dice que era muy hermosa, era muy hermosa. Entonces, sigue diciendo en el versículo 3 que David preguntó por aquella mujer y le dijeron que aquella mujer se llamaba Betsabé, que era hija de Eliam y era mujer de Urías Eteo. Era una mujer que era casada, ¿no? Esa mujer tenía su esposo, ¿sí? Pero David era el rey y dice en el versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó y la mandó a traer y vino a él y durmió con ella. Luego se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. En el versículo 5 nos dice que se concibió la mujer, o sea, salió embarazada y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta. Imagínate qué noticia le dio, estoy encinta. Y David pues había pecado y quiso solucionar el caso del pecado, ocultándolo cuando él sabe y todos sabemos que Dios ve todo. Entonces no podemos ocultar nada. Pero él fíjense, tomó una decisión. Quiso ocultar su pecado. Y dice en el versículo 6, entonces David dice que envió a decir a Joab, que era su general, envíame a Urías Eteo. Y ¿dónde andaba Urías Eteo? ¿Dónde andaba el esposo de Betsabé, perdón? Andaba en la guerra. Ahí es donde debía haber andado David, pero él no andaba ahí, andaba en su palacio. Y este hombre andaba en la guerra. Lo mandó traer de la guerra para que viniera a David. Y dice que, en el versículo 7, cuando Urías vino a él,
David le preguntó por la salud de Joab, del general, y por la salud del pueblo y cómo estaba la guerra por allá, con el estado de la guerra. ¿Qué tenía que andar preguntando? Él debería haber andado ahí en la guerra. ¿Sí? Entonces le preguntó todo esto a David y dice que en el versículo 8 después dijo David a Urias, dijo, desciende, en otras palabras dijo que se fuera a su casa, lava tus pies. Y dice que la palabra aquí que salió Urias de la casa del rey, y todavía David le dio un presente, le dio un regalo de ahí de la casa real, de la mesa real. Si era de la mesa, era algo de comida, algo que habían preparado muy rica. Así como cuando vamos a alguna fiesta y queremos llevar este lonche, ¿verdad? Que se llevan, estuvo muy bueno, dame un pedacito para llevarle a mis hijos, a mi casa. A veces no está bien que hagamos eso, o sea, no, abusamos del hospedador, ¿sí? Entonces, pero dice la Biblia que Urias no se fue, que Urias durmió, se quedó ahí a dormir en la puerta del palacio, no se fue a su casa. Y la gente le hizo saber a David que Urias, que Teo no se había ido a su casa, que estaba allí todavía y que no se había ido a dormir a su casa. Entonces, es bien tremendo porque, cuando le hicieron hacer esto, David lo mandó a traer otra vez y le preguntó por qué no había ido a su casa, por qué no fuiste a tu casa. Y este hombre era un hombre justo, era un hombre que sabía las cosas. Urias Eteo dijo, ¿cómo voy a ir a casa cuando está la guerra allá? Y yo me voy a ir a mi casa a comer, a disfrutar a mi mujer, mientras el ejército allá está pasando por un periodo de guerra y pues no, aquí me quedé, no lo voy a hacer. Entonces David lo invitó a su casa otra vez ahí, lo invitó a comer y le dio de tomar, lo emborrachó y lo mandó otra vez a su casa, lo mandó a su casa. Ahí lo puedes seguir leyendo en este capítulo 11 de 2 de Samuel. Lo mandó otra vez a su casa, pero el siguiente día ya tomado y todo, y aún ahí tomado no se fue, se quedó ahí en la puerta a dormir. Y pero no se la larga, le volvieron a decir a David, ¿sabes qué? Urias Eteo ahí, no se fue a su casa, se quedó ahí afuera. ¿Qué es lo que quería David? Quería que se acostara con su mujer y como estaba embarazada, dijeran que pues era su hijo. Quería tapar su pecado. Entonces David le dijo que mándemelo para acá. Y David escribe una carta y se la da a Urias Eteo y le dice que se regrese a la guerra y que cuando llegue a la guerra se la entregue a Joab la carta que le había enviado. Y este hombre agarró la carta y no sabía que era su sentencia de muerte. Llevó la carta muy obediente, llegó a la guerra y se la entregó a Joab. Y Joab leyó la carta y en la carta decía, David le ordenaba que lo pusieran lo más fuerte de la batalla. O sea, quería que lo mataran en la guerra. Y Joab, pues así lo hizo, lo mandó a lo más fuerte de la guerra y este hombre pues murió ahí en el frente de la guerra donde estaba muy fuerte todo. Murió y posteriormente, pues sigue leyendo ahí. Él fue enviado de regreso, fue enviado un mensajero a David diciéndole lo que había sucedido, que este hombre había muerto. ¿Sí? Y posteriormente vemos que pues murió este hombre y ya David se apoderó de la mujer, se llevó a vivir a Betsabé con él, ya la tomó por su mujer, estaba encinta, recuerda que estaba embarazada. Y aquí es donde entramos al capítulo 2. Y todo esto es un preámbulo para lo que quiero enseñar de que nosotros no debemos de juzgar. No debemos de juzgar porque juzgamos y a veces siempre no somos como Dios que juzga correctamente. El hombre es tremendo como juzga al hombre. El hombre siempre quiere ponerlo más duro al que juzga, ¿me entiendes? Y David, en el siguiente capítulo, en el capítulo 12 de 2 de Samuel, vemos cómo dice que el Señor, Jehová, versículo 1, 2 de Samuel, perdón, capítulo 12, versículo 1, ¿ok? Dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo esta historia a David, le dice el profeta Natán a David. Dice, había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. Versículo 2, y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija, a la ovejita, ¿verdad? Y le continúa diciendo el profeta Natán y les dice en el versículo 4, y vino uno de camino
al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para él, para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja que aquel hombre pobre tenía, ¿verdad? Y la preparó para aquel que había venido a él. O sea, el hombre que tenía muchas ovejas y mucho dinero, en lugar de tomar algo de él para ofrecerle a este hombre, tomó la única oveja que tenía este hombre y la guisó para darle de comer a este caminante. Dice, entonces dice la Biblia aquí, versículo 5, entonces se encendió el furor de David. Se enojó David cuando oyó esta historia, se puso furioso, furioso. Y el profeta le dijo, dice que Natán le dijo, en qué gran manera contra aquel hombre. Y dijo, Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. David juzgó y dijo que ese hombre era digno de muerte. Ese hombre que había tomado la única oveja que tenía era digno de muerte. ¿Te fijas cómo juzga el hombre? Sí. Y dice, y debe pagar la cordera con 4 tartos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces, fíjense lo que le contestó el profeta Natán a David. Le dijo, tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. ¿Qué había hecho David? Le quitó la única mujer que tenía a Urías Eteo, hizo lo mismo que este hombre. Pero ahora él estaba juzgando y estaba diciendo que ese hombre era digno de muerte. ¿Y qué te quiero decir con esta historia, man? Número uno, que era en tiempo de guerra, la ociosidad, en lugar de lo llevó a pecar, luego pecó y luego quiso juzgar, pero él no podía verse él mismo, que el profeta le tuvo que decir, tú eres ese hombre, pero él no pudo ver que él era ese hombre, él estaba juzgando a otro hombre, y esa es la manera que a veces juzgamos, ¿verdad? Entonces, es importante que seamos, es importante ver que nosotros aprendamos a ver las cosas como Dios las ve, no como las vemos nosotros. Por eso, gracias a Dios, no somos jueces, el juez es Dios. Y además, ni Dios vino a juzgar al mundo, Dios vino a salvar al mundo. Y tenemos que tener esa perspectiva de Dios cuando vemos a las personas, no tenemos que juzgarlas. Y a veces las juzgamos con un ojo, y ahorita vamos a algunos pasajes que nos van a abrir más el entendimiento de lo que les estoy diciendo. Es importante en este tiempo que la iglesia se tiene que levantar, pero en una unidad, no en dividir, porque juzgas y divides, criticas y hablas mal y cosas por el estilo. Y eso no trae unidad, trae desunidad, trae separación. Y nosotros no estamos para separar, estamos para unir y que se levante la iglesia poderosamente como un ejército y podamos tomar y podamos cambiar este mundo que está en caos. Pero tenemos ese mundo que está en caos, hay muchas personas allá afuera y necesitamos tener la unidad para tener esa sinergia, esa fuerza del espíritu para hacer las cosas, porque las cosas no las vamos a hacer con nuestras fuerzas, ¿no? Las cosas las vamos a hacer con el espíritu del Señor. Él es el que nos da esa fuerza, pero tiene que haber unidad. Si estamos en un mismo sentir, y Dios nos habla que estemos en ese mismo sentir que Él estuvo, ¿verdad? Que se negó a sí mismo, se despojó a sí mismo, dejándose deidad y se hizo como un hombre para poder traer la justicia a la tierra, ¿no? Tuvo que humillarse, y es importante que nosotros, por eso el Señor Jesús dijo que lavó los pies de ellos también. O sea, tenemos que ver a los demás superiores a nosotros, no menores a nosotros. Tenemos que entrar en esa sinergia de unidad que hará cambios en la tierra, Señor, que podemos cambiar las cosas que están pasando en la tierra. Ahorita que están las votaciones, aquí en Estados Unidos es terrible porque los medios de comunicación malinforman y están manipulando a la gente, están manipulando el corazón de la gente. Y la realidad es que quieren meter el socialismo en Estados Unidos. La realidad es que usan la mentira. La verdad es que juzgan a otros cuando ellos dicen que el presidente rompió la Constitución, cuando ellos la han rompido un montón de veces. Pero ellos no están como David, ellos acusan, juzgan, y es la segunda vez que quieren hacer un impeachment contra el presidente, cuando el presidente en estos 4 años ha hecho muchas cosas tremendamente buenas, y lo están juzgando de que es un asesino, que es esto, que es otro. ¿Y ellos qué son? Ellos no se ven lo que están juzgando. ¿Y qué están haciendo? Están dividiendo al país, quieren traer al país a una terrible destrucción, amado. Porque eso que trae es destrucción. Porque el enemigo vino a robar, matar, destruir, no vino a edificar. Y nosotros no venimos a destruir, nosotros venimos a edificar. Y vemos cómo en el principio, en el Edén, el enemigo pudo cambiar el corazón de Adán y Eva. Los podemos cambiar para traer destrucción sobre sus vidas, sobre sus mismas propias vidas. Y cuando nosotros
tenemos que tener discernimiento, tenemos que tener entendimiento, tenemos que entender lo que está pasando y no dejarnos que nos manipulen. Nosotros tenemos la mente de Cristo, podemos juzgar las cosas que están pasando, no a las personas, las cosas que están pasando, la injusticia, el endoctrinamiento de doctrinas demoníacas, amado, que están haciendo que la gente se desvíe y que quiera destruir este país. Y sabemos que destruir este país afecta a todos los demás países, a las demás naciones, amado. No es posible esto. Dios dice dice la Biblia que Dios de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo. No vino a juzgar, dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, ¿te fijas? No podemos condenar como David estaba condenando a este hombre. Como David estaba en tiempo de guerra, si no estaba en la guerra, andaba de ocioso. Estamos en una pandemia, eso no quiere decir que la iglesia está de vacaciones. No estamos de vacaciones, estamos en una guerra que estamos viendo que las cosas están pasando, la gente está muriendo. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos encerrados esperando morirnos. No. Tenemos que levantarnos, orar y cambiar el mundo espiritual y levantarnos y vivir una vida santa, agradable, que delante de la presencia de Dios, amado, y podemos cambiar el destino de ese virus. El virus puede salir sin vacuna, el virus Dios en un segundo lo puede quitar de toda la tierra, amados, ¿me entiendes? Entonces, Dios no vino a condenar al mundo, sino vino para que el mundo por él sea salvo. Y eso es lo que tenemos que ver en las personas, no juzgarlas, porque yo te aseguro, amado, yo no juzgo a la persona porque yo estuve en el mundo muchos años, 38 años sin conocer a Dios y hice cosas horribles de las cuales no me enorgullezco ni siquiera darles mi testimonio a veces. Ni siquiera quiero contarlas ya porque no es algo que me goce. Porque como Pablo decía, me avergüenzo de mi vida antigua, la tenía como basura. Y así tengo yo la vida que cuando viví sin Dios es una basura. Mejor quiero hablar de lo que ha pasado en mi vida nueva, la oportunidad que Dios me ha dado. Y esas personas que a veces juzgamos, esas personas que decimos mundanas, inconversos y no sé qué tantas cosas les podemos decir, porque los vemos haciendo cosas malas y los queremos juzgar, amado. En lugar de verlos con los ojos de misericordia que Dios los ve, así como nos vio a nosotros, y que Él los atraiga con cuerdas de amor hacia Él. Tenemos que llevar el evangelio, pero un evangelio de poder, un evangelio de buenas nuevas, un evangelio, ¿verdad? Y que tengamos ese denuedo para hablar de Dios, de la palabra, no con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con el poder del Espíritu Santo. Y que cuando nosotros hablemos, Dios abra los oídos de esas personas y levante sus manos y empiece a hacer sanidad sobre sus corazones, sobre sus emociones, porque la salvación en sí es una sanidad, es la primera sanidad que recibimos. Hemos estado hablando mucho de sanidad en estas últimas 2 semanas y hemos visto muchos milagros. Mi esposa acaba de dar testimonio del milagro que Dios hizo en su vida. Le diagnosticaron un tumor canceroso y fue a que le hicieran una biopsia y cuando llegó el doctor le dijo, no tienes nada. De unos días desapareció ese tumor que le habían diagnosticado a los doctores y fue un milagro y fue durante un tiempo que mi esposa y yo estábamos aquí en la casa con unos pastores amigos. Yo traía un dolor, yo también di testimonio, traía un dolor no podía pisar, así hace cuenta que me agarraron un clavo, traía mucho dolor, demasiado dolor, no podía caminar y estuvimos un tiempo de adoración, estábamos en la sala de mi casa. Y fue tremendo, porque yo empecé a sentir muy fuerte esa presencia de Dios, amado, esa presencia de Dios. Yo le dije, Señor, quítanos todo dolor, y me quitó el dolor inmediatamente. Y mi esposa el otro día, que fuimos en la mañana al examen, no tenía nada. Y todo le damos la gloria a Dios y damos testimonio. Y estamos viendo muchos milagros, estamos orando por la gente y algunos están dando testimonio. Porque esa es una palabra que Dios nos dio para este año 2020-2021, que las cosas que no pasaban antes van a empezar a pasar. Entonces nuestra fe tiene que ir a otro nivel, la revelación de la palabra tiene que traer entendimiento y sabiduría en nuestras vidas y no juzgar a nadie, al contrario, crear el ambiente del Espíritu, el ambiente de esa unidad a través del Espíritu, y ese poder de uno que, en el poder de uno todo puede pasar, hermanos. Si tú lees Génesis 11, dice que los hombres estaban haciendo una torre de Babel y dice que el Señor dijo, descendamos y veamos qué es lo que está haciendo el hombre, y cuando descendió vio que lo que estaban haciendo lo iban a lograr. ¿Por qué? Porque estaban en un mismo sentir, estaban en una unidad tremenda, pero para hacer algo malo. O sea, que el poder de uno funciona para lo malo también, porque estaban unidos, estaban en un mismo sentir, un mismo lenguaje, un
una misma cosa se estaban sintiendo y Dios dijo, lo van a lograr por esa sinergia que había en ellos, esa unidad que había en ellos. Pero Dios les quitó el idioma y eso ya no se pusieron poner de acuerdo. Es bien importante esto porque la Biblia nos habla de que si 2 o 3 nos pusiéramos de acuerdo, todo lo que pidiéramos en el nombre del Señor sería concedido. ¿Te fijas? O sea, esa unidad, el ponerse de acuerdo, trae poder y es una sinergia del Espíritu Santo. Y de esta manera podemos avanzar el reino en la tierra. Y es importante avanzar el reino de la tierra porque avanzar el reino de la tierra es avanzar un reino de justicia, no un reino de injusticia. En el reino de Dios, en el cielo, no pasa lo que pasa aquí en la tierra. En el cielo no hay asesinatos, en el cielo no hay injusticia, no hay pobreza, no hay escasez, no hay estrés, no hay sufrimiento, no hay insomnio, no hay todas esas emociones a veces que están tan disparadas, sino hay paz, hay gozo, hay fe, hay mansedumbre, hay templanza, y todo lo bueno está allá. Y si la Biblia nos dice que oremos de esa manera, quiere decir que sí puede haber un cambio en la tierra, pero eso se trata esta clase, que nos enfoquemos y no juzguemos a nadie, porque no es nuestro papel juzgar. Tenemos la mente de Cristo y podemos juzgar las cosas como doctrinas equivocadas, podemos juzgar cosas que están, pero no a las personas, ¿ok? Que te quede muy claro esto. Y sigo leyendo aquí, dice, estamos en Juan 3, 16 al 21, dice la palabra, el que en él cree no es condenado, dice, pero el que no cree, te fijas, o sea, no se trata que nosotros cogemos, el que no cree, el que en él cree, el que cree en Dios no es que condenado, pero el que no cree, esa es la condenación, ya ha sido condenado. Entonces no tenemos nosotros por qué condenar a nadie. La gente sola se condena cuando no cree, porque no han creído, dice, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todo está en base a creer, todo está en base a creer, justo por la fe vivirá. Y esta es la condenación, dice, fíjense cuál es la condenación. La condenación no es que nosotros los condenemos y los juzguemos. La condenación dice que la luz vino al mundo, o sea, Jesús vino a la tierra. Pero dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Te fijas? Ellos mismos se juzgan, la misma persona se va a juzgar, no que uno lo juzgue ni lo condene, no. Versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. O sea, hay gente que dice, yo no quiero cambiar porque está haciendo lo malo, no quiere hacer, no viene a la luz, dice, porque le gusta hacer lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, porque dicen que Dios es un aguafiesta, aborrece la luz. O sea, es que, ¿por qué es aguafiesta? Dios no es aguafiestas. Dios quiere que vivas en una libertad plena, y cuando tú vives en la presencia de Dios, experimentas esa libertad. Pero cuando tú vives en la oscuridad, tú lo que experimentas es el libertinaje. Y lo único que hace el libertinaje, es destruir tu vida. Es un libertinaje que aparentemente es muy bueno, es muy gozoso y te gozas en hacerlo, pero al final del día va a traer frutos terribles de muerte, de destrucción a tu vida, y vas a decir, ¿por qué estoy aquí? ¿Cómo llegué a este punto? Llegamos a punto por vivir en las tinieblas, ¿no? Cuando la luz resplandeció en mi vida, dije, yo realmente fui un hombre como que sales del agua que te estás ahogando, ¿no? Salí del pozo en el que estaba hundido por las mismas cosas que hacía, cosas que no estaban correctas, cosas que eran malas, pero para mí eran muy ricas al principio, pero trajeron destrucción a mi vida. Y leí un versículo en la Biblia muy interesante que impactó mi vida, que dice, acuérdate de tu Señor el día de tu juventud, para que no vengan tiempos en el cual no tengas contentamiento. Esa palabra, cuando yo la leí, me impactó mucho mi vida, porque sí, al principio que hacía esas cosas parecía ser de mucho gozo y alegría, pero pasando los años, llegó un momento que lo que hacía yo ya no me traía lo mismo, sino ya estaba en una decepción, ya estaba en una angustia, ya estaba en una bancarrota, en mis nervios todos mal, emocionalmente mal, con alta presión, con muchas cosas que estaban afectando ya mi vida, pero todo había sido a causa de las decisiones de hacer lo malo y no lo bueno. Y es lo que está diciendo aquí, que no quieren venir a la luz. Dice, para que sus obras no sean reprendidas. Cuando tú vienes a la luz, yo me empecé a dar cuenta que por qué me salieron malas cosas, porque me empecé a dar cuenta que las decisiones que tomaba no eran las decisiones correctas, eran decisiones que yo pensaba que eran buenas, pero no eran buenas. El resultado fue terrible. Y Dios quiere evitarnos todo ese tipo de situaciones. Versículo 21, más el que practica la verdad, dice la palabra, viene a la luz. Entonces, si tú practicas la verdad, vas a estar en la luz, ¿sí?
para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando tú andas en la luz, lo que tú haces son obras de Dios. Vas a ser un participante de lo que Dios hace. Entonces a nosotros no nos toca a nosotros juzgar a ninguna persona, solo juzgamos lo que es de Dios y lo que no es de Dios por la mente que está en nosotros. La Biblia también, en Mateo 7, Mateo 7, vamos a leer del versículo 1 al 6. La Biblia habla muy claro aquí, no juzgues, dice que no juzguemos. Y dice, no juzgues para que no seas juzgado. David juzgó y luego el profeta le dijo, tú eres ese hombre, tú mismo te estás juzgando. Dice, no juzgues para que no seas, cuando tú no juzgas no vas a ser juzgado. Porque dice versículo 2, porque con el juicio con que juzgas, con el juicio que tú juzgas, serás juzgado tú también. Dice, y con la medida con que mides, también serás medido. Y luego dice, ¿y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano? O sea, siempre vemos el defecto a los demás. Siempre vemos lo que está mal en los demás. Pero dice, ¿pero por qué ves la paja que está en el ojo de tu hermano? Y no, como David, ¿verdad? Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Ojo con esto, amor. Dice que queremos sacarle la paja al otro, pero hay una paja en él, pero en nosotros hay una viga. ¿Sí? David dijo, ese hombre es digno ¿de qué? De muerte, pero nunca había dicho que esa muerte era para él. Él no miraba lo que él había hecho, lo que había, todo el plan que hizo, cómo decía esa mujer, cómo andaba de ociosa en tiempos de guerra, cuando, amado, en este tiempo de pandemia, que no sean tiempos de ocioso, de ocio, que no estés perdiendo el tiempo en cosas que no te edifiquen, que no te agarres unas vacaciones. Ya son muchos meses de vacaciones. Pues puede ser un tiempo en que te prepares, puede ser un tiempo en que conozcas la palabra de Dios, que conozcas el libro de la justicia, que es la Biblia. Es un tiempo, mucha gente es que nunca he leído la Biblia, pues hoy hay tiempo en que leas la Biblia. Entonces, haz uso del tiempo correctamente, que sea beneficioso, porque va a traer beneficio que leas la palabra, que conozcas la palabra, porque la palabra te va a traer revelación y la palabra te va a traer que seas un hombre entendido, no un hombre necio, y te va a hacer un hombre más sabio. Y la gente va a empezar a ver esa sabiduría en tu vida, la manera que vives, la manera que te comportas, la manera que hablas, la manera que está tu matrimonio, tus finanzas, todas las cosas cambian, ¿no? Todo cambia y la gente lo va a empezar a ver en tu vida. Es un cambio total. Entonces le dicen, en el versículo 4, dice, ¿cómo dirás a tu hermano? Dice la palabra, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Le dice la palabra 5. La palabra es como, la palabra, o sea, ahora sí que abra nuestro entendimiento, que abra nuestros ojos, ¿verdad? Dice hipócrita, fíjate la palabra, imagínate si tú le dices a alguien hipócrita, se siente, pero la palabra nos dice hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien, ¿sí? Tendrás un enfoque diferente y una percepción diferente de lo que estás juzgando. Dice, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Porque sí podemos llamarles, si tenemos hermanos que andan mal, nosotros con sabiduría, con revelación, si él anda desviado, podemos hablarle con una sabiduría, no juzgándolo, sino hablando directamente con él. Y podemos hacer que se retracte de esas decisiones que está tomando en su vida. Y podemos sacar la paja del ojo y podemos ayudarlo y podemos salvar su alma. Tampoco a veces nos debemos de quedar callados, pero sí no juzguemos. Dice la Biblia, no deis lo santo a los perros. Fíjense, qué tremenda la palabra. Es fuerte, pero es verdadera. Ni echen vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. O sea, a veces hay gente que no quiere salir de las tinieblas. Vamos a ver un caso de juzgar, cómo juzgamos y cómo cuando juzgamos a los hombres somos injustos, no juzgamos como Dios, porque sabes que, mira, Dios tuvo misericordia de mí. Yo no soy nadie para juzgar a nadie. Y así como Dios tuvo misericordia de este hombre que anduvo en lo más malo, también yo puedo tener misericordia de otra gente y no juzgarlos, sino mejor orar por ellos y que Dios haga una obra en ellos como hizo la obra en mi vida y rescatarlo de esas tinieblas, ¿verdad? En esta historia, vamos a leerla. Esta historia está en Juan 8, del versículo 1 al versículo 11.
y es una mujer que fue acusada de adulterio. Pero en esta historia lo más tremendo es que vienen a juzgar a la mujer, pero para el adulterio se necesitan dos personas, un hombre y una mujer. Y en esta historia, en este pasaje, trajeron a la mujer, pero al hombre no lo trajeron. Entonces, ¿verdad? Para que vea, porque había una protección para el hombre. O sea, la mujer sí puede ser tremenda, pero el hombre lo cubre, ¿verdad? Se cubre el pecado del hombre. Entonces vamos a ver aquí en el versículo 1 de Juan 8. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Estaba enseñando Jesús ese día, esa mañana. Es importante, o como esta mañana estamos enseñando y oramos de que lo que estamos diciendo, la palabra nos dice, haga un efecto de renovación en nuestro interior y haga una manifestación de ese cambio interior para que se note en el exterior, ¿verdad? Entonces estaba enseñando el versículo 3, dice, entonces los escribas y los fariseos, dice que le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Una mujer, pero no dijeron que un hombre, una mujer. Y poniéndola en medio, o sea, la pusieron en medio para juzgarla, le dijeron a Jesús, al maestro, le dijeron lo siguiente, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, esta mujer. Pero cuando la sorprendieron estaba el hombre ahí también, ¿sí o no? ¿Dónde estaba el hombre entonces? Esta mujer la encontraron, pero el hombre no. Y dicen ellos 5, son muy buenos intérpretes de la ley, somos muy buenos para interpretar la ley o para malinterpretar la ley. Porque dice, y dicen ellos, en el versículo 5 dicen, y en la ley, dice, nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres, no a tales hombres. ¿Tú pues qué dices? Le preguntan a Jesús, ¿tú qué dices? ¿Verdad? Y Dios nos enseña con el ejemplo siempre, hermano, siempre. Me encanta cómo nos va a enseñar aquí que no debemos de juzgar nosotros, porque fíjense lo que dice, pues ¿tú qué dices? Y dice en el versículo 6, mas esto decían ellos, tentándole, querían tentar a Jesús para poderle acusar, querían que dijera algo que estaba incorrecto para decir, de aquí te agarramos, ¿verdad? Pero dice, pero Jesús, fíjense la muestra de ser inteligente, entendido y con revelación. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Se puso a escribir. No les contestó, se agachó y empezó a escribir en la tierra. Y muchos dicen que estaba escribiendo la historia de los que estaban acusando a esta mujer que estaba diciendo, fulano, tal. Yo no sé. Sacan cada historia, ¿no? Pero dice que estaban, que escribía en tierra con el dedo como... Y versículo 7 dice, y como insistieron en preguntarle, o sea, seguían preguntándole, se enderezó y les dijo, o sea, levantó su rostro y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, les dijo, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Ok? El que esté libre de pecado, si usted está libre de pecado, es que viene a juzgar, ustedes son los santos, levanten la primera piedra y tírese a esta mujer, ¿verdad? ¿Y qué hizo Jesús después de esto? Se volvió a inclinar, se inclinó de nuevo hacia el suelo, siguiendo escribiendo en la tierra. ¿Quién sabe qué está escribiendo? Pero qué manera de responder. Así tenemos que ser nosotros como Jesús, amor. En lugar de estar criticando y juzgando a la gente y echándolas al infierno, te vas a ir al infierno y cosas así. Los condenamos y los queremos que se vayan al infierno. Dios lo mandó a Nínive para que les hablara una palabra que Dios quería traer destrucción a ellos. Y él no quería, porque no quería que se salvaran. No los quería. Él quería que Dios los exterminara. Es lo que él deseaba, pero Dios quería tener misericordia de Nínive. Y por eso lo estaba mandando a él, para que llevara una palabra de aliento, una palabra de arrepentimiento. Por fin fue Jonás y trajo la palabra a Nínive. ¿Qué hicieron los hombres? Se pusieron en ayuno y empezaron a clamar a Dios pidiéndole perdón de sus pecados. Y Dios no trajo el juicio que tenía destinado para ellos. Y Jonás estaba muy enojado porque ya sabía, por eso no quería venir a predicar, ya sabía que los ibas a perdonar. Así tenemos que ser nosotros. Dice que Dios, que así como Él nos perdona, nosotros aprendamos a perdonar a otros. ¿Y qué podemos perdonar? Cualquier pecado. No hay pecado chico, no hay pecado grande, no clasificas el pecado. El pecado, hasta una mentirita santa es pecado. Entonces, al robarte un lápiz es un pecado igual que asesinato, igual que cualquier otro. En Santiago 2 nos dice la palabra que si rompemos un mandamiento de los 10 mandamientos, somos culpables de todos los demás. Entonces,
porque el que escribió una cosa, escribió la otra, es el mismo Señor, ¿verdad? Entonces dice que se inclinó otra vez Jesús y siguió ahí escribiendo en la tierra. Pero dice que ellos al oír esto, acusados por su conciencia, bueno, todavía les queda un poco de conciencia. A veces la conciencia está como un foco fundido ya así negra, ¿no? ¿Cómo se pone el foco cuando se funde? Se pone negro, ¿verdad? Señor, límpianos la conciencia. Amén. Dice que acusados por su propia conciencia le decían, ustedes son culpables también, como David, como uno mismo, uno tiene muchas cosas. Dice, salían uno a uno, o sea, se fueron retirando. Dice, comenzando desde los más viejos, había gente vieja, imagínense, pecadora, hasta los postreros, hasta los más jóvenes. Dice, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces se vuelve otra vez Jesús, se vuelve a enderezar desde que estaba escribiendo. Y dice aquí en el versículo 10, y no viendo a nadie, sino a la mujer le dijo, le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde estaban los que te juzgaban? ¿Dónde estaban los que te estaban condenando? ¿Dónde estaban los que querían apedrearte? ¿Dónde están? ¿Ninguno te condenó? Le preguntó. ¿Ninguno te condenó? La mujer respondiendo en versículos, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué sabiduría de Dios. Y así podemos ser con la gente, tener ese sentir en nosotros que tenía Jesús. Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Y Dios a la iglesia levantó la iglesia no para que juzgáramos, sino para que lleváramos el evangelio, para que hasta el último punto de la tierra, que enseñarle a la gente, enseñarle, y con la promesa de que Dios va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, man. Estamos en esa promesa y hay que hacerlo, ¿verdad? David en el Salmos 35:4, por eso es mejor que nos juzgue Dios a que nos juzguen los hombres, porque imagínate, si nos juzgan estos hombres, pues ¿a dónde vamos a ir a parar? David dijo, este hombre es digno de muerte. Así juzga el hombre, pero Dios es un Dios, juzga, pero Dios también es un Dios de misericordia. Y las misericordias de Dios, cada mañana que abres tus ojos, sus misericordias están delante de ti, hermano. Él tiene misericordia de ti. Y en el Salmo 35:4 está David expresándose y hablando y diciendo, porque tenía sus enemigos, y a veces tenemos enemigos, y en el versículo 4 dice David, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. El hombre estaba buscando su vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Pero ellos se alegraron en mi adversidad. A veces vivimos en la adversidad, la gente qué bueno que le esté, a veces te está yendo mal económicamente y la gente en lugar de decir, oye, pues voy a orar por él o algo, ay, qué bueno que le está yendo mal, se lo merece, y así juzgamos, amor. Pero dice, pero ellos se alegraron en mi adversidad, dice, y en lugar de ayudarlo, dice, y se juntaron contra mi gente, en contra, despreciables, y yo no lo entendía, dice David. Me despedazaban sin descanso, o sea, hablaban mal de él, como lisonjeros, escarnecedores y truhanes, crujieron contra mí sus dientes para defender mi causa. Y fíjense las palabras de David, palabras sabias de este hombre, conocía a Dios. Versículo 24 le dice a Dios, júzgame, hablándole a Dios, júzgame conforme a tu justicia, Jehová, Dios mío, y no se alegren de mí. O sea, júzgame tú, amado, júzgame tú, Señor, porque tú eres justo, tú eres misericordioso, tú perdonas, tú olvidas, tú cambias, como los de Nínive, ¿verdad? Dios tenía un juicio para ellos, pero Dios no quería evitar ese juicio que quería traer sobre ellos. Y a través de una predicación de Jonás, a regañientas y a lo que tú quieras, hizo que se arrepintieran y cambió el destino de Nínive. Y aún dice la Biblia que los de Nínive nos pueden juzgar a nosotros, ¿verdad? Porque, imagínate. Y le dice David a Dios del versículo 25, no digan en su corazón, ea, alma nuestra, no digan, le hemos devorado, porque ese es el deseo del hombre. Sean avergonzados y confundidos aún a los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. La palabra es tremenda, más tremenda. Y en Crónicas, Primera de Crónicas 21:13, este versículo lo aprendí hace muchos años, y que es mejor que Dios nos juzgue y no que nos juzgue el hombre. Porque el hombre no tiene misericordia, no tiene misericordia. Napoleón, una madre le pidió perdón por su hijo que lo iban a fusilar.
Y Napoleón le dijo, tu hijo no tiene derecho, no merece misericordia. La madre respondió claramente a Napoleón, sí, yo sé, pues por eso, si no fuera misericordia, le dijo, claro, entonces no fuera misericordia. Precisamente la misericordia es algo que recibimos que no merecemos, pero la recibimos, es la misericordia. Entonces es mejor que nos juzgue Dios, diga conmigo, es mejor que me juzgue Dios y que no los hombres. Y no juzgues tú tampoco, aprendamos que veamos primero la viga de nuestro ojo y no veamos la paja y estemos juzgando a personas. No juzguemos, sino veamos, profeticemos con esas personas vida y vida en abundancia. Fíjense lo que dice en el versículo 13, Primera de Crónicas 21, versículo 13, amados. ¿Estamos bien? ¿Todos bien? Ánimo, ánimo. Dice, entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia. Estaba viviendo un tiempo difícil David. Dice que está en una gran angustia. Yo creo que muchos hemos pasado por grandes angustias y que lo que más necesitamos es un apoyo, no que nos juzguen. Porque a veces la gente está en angustia y dice, pues, ¿qué hiciste? ¿Pecaste? Por alguna razón estás en angustia, no fue gratis. A veces no pasó nada y sin embargo vivimos tiempos difíciles que pueden traer angustia a nuestras vidas. ¿Verdad? Dice David, ruego que yo caiga en la mano de Jehová. ¿En dónde quería caer? En la mano de Jehová. ¿Por qué quería caer en la mano de Jehová? Porque sus misericordias son muchas. Él quería, ok, estoy en angustia, que yo caiga en las manos de Jehová porque sus misericordias son muchas. En extremo, mano. Pero que no caiga en manos de hombre. Que caiga en las manos de Jehová porque misericordia extrema. El hombre no tiene misericordia extrema, ¿ok? Pero que no caiga en manos de hombre. Júzgame tú, Señor, que no me juzguen los hombres. Entonces, ¿por qué? Porque como hombres, amados, nosotros juzgamos de las perspectivas de lo que ven nuestros ojos, de lo que nosotros vemos. Pero tenemos que ver las cosas desde la perspectiva de Dios, no de cómo nosotros cómo las ve. Tenemos que ver cómo las ve Él. Porque cuando juzgamos podemos causar divisiones en lugar de unidad. No somos enemigos, porque la Biblia nos habla bien clara. No tenemos enemistad. Nuestra guerra, los problemas, las situaciones que vivimos, no es porque tú tienes la culpa. ¿De qué nos va a servir decir, tú tienes la culpa y tú tienes la culpa? ¿Verdad? En lugar de decir, ¿sabes qué? Perdóname, te perdono y nos perdonamos, lo olvidamos y seguimos hacia enfrente, ¿verdad? Pero el estarse echando la culpa y estarse juzgando no va a traer ninguna solución, ¿no? Porque causamos división en lugar de una unidad. En el matrimonio, cuando están divorciando, es terrible, amado, porque es que él tiene la culpa y él dice, es que ella tiene la culpa y los dos tienen la culpa, pues. Pero dice el otro que el otro tiene la culpa y es importante que en lugar de estar echando la culpa porque no reconoce cada quien su parte, se piden perdón y sabes que vamos a echarle ganas al matrimonio, vamos a tener más comunicación, vamos a aprender a ponernos de acuerdo y pues vamos a sacar adelante este matrimonio porque hay muchas cosas de por medio, hay una sociedad, hay hijos, hay un montón de cosas y la gente sufre cuando se divorcia, la gente sufre, a veces pasan años para poderse recuperar de un matrimonio y es tremendo, ¿no? Y además trae una sociedad disfuncional, una sociedad que a través de que tantos divorcios, pues andan los hijos regados por todos lados, y hay injusticia, hay todas esas cosas que ninguna suena bonito, ¿no? La verdad no suena bonito. Entonces, no somos enemigos entre nosotros mismos. La Biblia nos habla claro que nuestra guerra no es contra nosotros mismos, no es contra carne ni sangre, sino que es contra principados, es contra el enemigo. Tenemos un enemigo en común. Tú y yo tenemos el mismo enemigo. Demonios, Satanás, todos esos son enemigos de nosotros, de nuestra alma, de nuestro destino, de lo que Dios quiere para nosotros. Y nos andamos peleando porque no agarramos la onda, no entendemos esto de la guerra y nos andamos peleando entre los hombres. Por eso hay guerras y por ahí hay todo tipo de situaciones. Pero es el enemigo, no tenemos que estarnos peleando con... Ya ven, se pelea, que hay pleitos, hay racismo, hay todo ese tipo de situaciones. Oye, porque no debe haber racismo si Dios hizo a uno como al otro. A uno lo hizo chaparrito, uno güerito, uno morenito, otro ojos azules, ojos cafés, o sea, todos son hermosos, amor. Todo lo que Dios hace, somos una creación hermosa de Dios. Y así tenemos que ver a nuestro prójimo como la creación de Dios, que Dios no hizo nada feo. Y no está criticando, no está haciendo, porque
distorsionamos al ser humano cuando Dios nos dice que nos hizo a su imagen y semejanza, y nosotros hacemos burla y hacemos el bullying, y muchos jovencitos se han suicidado porque no han soportado el bullying, porque la gente les dice cosas de su físico, que lo ven, lo distorsionan. Pero aún si tiene una incapacidad un hombre, tienes que verlo como la creación de Dios, y que tiene un propósito aún en esa condición, ¿no? Amén. No veas con discriminación, no veas con racismo, no veas con... Ve a la creación hecha por Dios y ámala. Y dice que nos hagamos menores que ellos, y que quieras tener lo mejor para esas personas. Entonces tenemos que entender estas cosas, porque ahí vienen tiempos que vamos a ver un gran mover, amado. Y ese gran mover, yo lo digo, y quiero que te aprendas esta palabra: sinergia. Sinergia es cuando en la unidad crece la sinergia, crece la presencia de Dios. Cuando nos juntamos, yo le digo a las personas que nos estamos reuniendo por Zoom, las últimas 2 sesiones que hemos tenido han sido tremendas este año. Estamos empezando con mucha fuerza. Estamos empezando con mucha sinergia, y vamos a ver extenderse el reino de Dios. Vamos a ver que se va a cumplir esa palabra preciosa que salió de la boca de nuestro Señor, que la tierra sería llena de su luz. O sea, imagínate, de justicia, que la tierra se va a parecer al cielo. Y yo lo creo, no sé si tú lo crees, pero yo lo creo. Entonces, estar en unidad va a traer esa sinergia, ese poder, ¿verdad? Y a través de ese poder vamos a ver una gran cantidad de hombres y mujeres entrar en este mover, pero es un mover de Dios. No es el mover como los que andan, los Black Matter Live, que andan, y los antifaz, no sé cómo les dicen, que andan destruyendo las ciudades. Ahí te puedes ver que ese movimiento no es de Dios, porque Dios no vino a traer destrucción. Esos países como Siria, que toda su vida han estado en guerra, que vemos las imágenes en las noticias, cómo están destruidas las ciudades. ¿Tú crees que eso es bueno? Ver destruir una ciudad, ver destruidos los negocios, ver destruido. ¿Tú crees que eso va a traer justicia a la tierra? Eso es injusticia, man. Sí, tenemos que traer un gran mover de personas, que vamos a extender el reino de Dios, que vamos a traer esa mentalidad del reino, esa mentalidad de Dios, esa mentalidad de edificar, no de destruir. Esa mentalidad de Dios dice que Él nos dice, hablando del enemigo, que Él vino a robar, matar y destruir, pero yo vine, dice, a que tengan vida y vida en abundancia. Que podamos ver también a través de la creación, en lugar de ver esas ciudades destruidas, podemos ver ciudades hermosas, ciudades... Me encanta cuando voy a Mazatlán, porque cada vez que voy a Mazatlán veo que están construyendo, y Mazatlán ha cambiado mucho desde que yo empecé a ir a Mazatlán. Mazatlán se está levantando, y le doy gracias a Dios. Sinaloa se va a levantar en el nombre de Jesús. Mérida se va a levantar. Camarillo se va a levantar. Tijuana se va a levantar. México se va a levantar. California se va a levantar. Las naciones de la tierra se van a levantar. Que podamos ver que lo que estamos haciendo en el mundo espiritual se está viendo y también en lo físico. Que no vamos a ver gente en la calle tirada, que no tienen que comer, que no vamos a ver el alcoholismo en la gente, que la drogadicción en la gente, los divorcios, sino que vamos a vivir unos tiempos de paz tremendo, porque estamos conectados al cielo, porque somos entendidos de los tiempos, somos como los hombres de Isaacar, que en su tiempo eran hombres entendidos de los tiempos, y llegó a juntarse un ejército con un mismo espíritu de 50,000. Ese es un gran movimiento, 50,000 personas. Con que seamos 300 ya es un gran movimiento. Dios juntó 300 personas, pero entendidas, personas llenas de Dios, ¿sí? Y podemos que traigamos la justicia. Si quieres leer lo de los hombres de Isaacar que eran entendidos de sus tiempos, lo puedes buscar en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo del 32 al 33, ¿sí? Entonces, enfoquémonos y veamos como Dios ve, hermano. Enfoquémonos, enfócate. No veas conforme a tu propia opinión, que haya un cambio de mentalidad en ti por la palabra de Dios. Y cuando la palabra entra a ti y empieza a cambiar tu manera de pensar, empiezas a ver diferente. Porque empiezas a ver con el espíritu, ya no con la carne, sino con el espíritu, ¿sí? Y tengamos este sentido. Fíjense, Jesús en Mateo 9:36. Mateo 9:36. Dice la palabra en el versículo 36. Al ver las multitudes, cuando Jesús vio las multitudes, fíjense lo que pasó. Tuvo compasión de ellas. Así veamos las multitudes, vemos hay tanta necesidad allá afuera, hay tanta necesidad.
A veces la gente, mi ministerio, y todos los ministerios quieren ser dentro de los 4 paredes del edificio, y quieren estar en la alabanza, y quieren ser ujieres, y quieren ser predicadores, y quieren ser... Y no, amados, hay un ministerio que está allá afuera, hay tanta necesidad allá afuera. Y a veces se enojan porque no lo suben a la alabanza, o porque no son ujieres, o porque... es un servicio que unas veces a la semana no todos pueden participar, no, o sea, no es necesario. Pero allá afuera hay mucha necesidad. Allá puedes, tu ministerio está allá afuera. Que lo que has aprendido cuando te congregas, solamente el servicio es para ser preparados para cuando salgamos afuera. El reino venga a nosotros, nosotros salgamos afuera y llevemos el reino allá afuera. Ese es tu ministerio. Y mi ministerio es llevar el reino de Dios allá afuera, donde quiera que yo trabajo, donde quiera que yo camino, donde quiera que yo me desarrollo. Ahí llevo el reino. ¿Por qué? Porque llevo la presencia de Dios, porque soy un vaso del Señor que lleno del Espíritu Santo, lleno de esa frescura del Espíritu Santo para este tiempo. Ay, me encanta. Es maravilloso el Señor. Dice que tuvo compasión de ellas. ¿Por qué tuvo compasión de ellas? Porque estaban desamparadas. Hay mucha gente que necesita una palabra que llegue a su tiempo. A mí me encanta cómo mi esposa siempre le habla a la gente y las personas le dicen, hijo, es que es increíble, pastora, me habló y en el momento preciso, en el tiempo preciso, en la situación precisa. Es que se quedan asombradas de que mi esposa les habla, porque les habla en el momento que están en la necesidad. Y eso lo pone Dios en el corazón de mi esposa. Es sensible a la voz de Dios y le pone, háblale a tal persona y le habla y hace cuenta que en el momento adecuado. Y puede darles una palabra, puede darles aliento, puede darles ánimo, puede fortalecerlas con ánimo, ¿verdad? Entonces el Señor dice que estaban dispersadas y desamparadas, perdón, y dispersas como ovejas que no tienen pastor, no tienen un guía que los guíe. Por eso Dios ha levantado, ha dado dones ministeriales que son pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles a la iglesia. Son dones para llevar a la iglesia a su destino, para llevar a la iglesia a su llamado, para llevar a la iglesia a ese llamado que tiene, a ese ministerio que tiene, que no tiene que ser en 4 paredes, que puede ser con tus vecinos, que puede ser en tu trabajo, que puede ser en el deporte, que puede ser en las artes, que puede ser en el gobierno, que puede ser en las empresas, que puede ser... El campo es vasto, el campo es grande. No podemos decir, no tengo un ministerio. Sí tienes ministerio, pero es afuera. Amén. Entonces, pedimos al Señor, oramos que cuando leemos la palabra venga con revelación, para que... ¿Por qué necesitamos que venga con revelación? Para que tengamos entendimiento. Porque aún Pedro decía, no entendía, ahora ya entiendo. Entonces, hay cosas que no entendemos, pero a través de la revelación empezamos a entender por qué Jesús dijo esto, por qué dijo aquello, por qué nos dice esto, por qué nos dice aquello. Dios nos empieza a revelar lo que leemos en la palabra y trae un entendimiento, y el entendimiento nos da sabiduría en nuestras vidas. Y empezamos a vivir como personas sabias, no como personas necias que hacemos cosas que no deberíamos estar haciendo, ¿sí? Y al tener estas cosas podemos ver cómo Dios tiene misericordia. No llevemos a la gente mundana, mucha gente a su propia familia. Es que tengo 2 inconversos en la familia. No hables así, hermano, no, porque podrán ser inconversos, no. O los llamamos mundanos. Mejor profeticemos sobre sus vidas como Dios le dijo a Ezequiel que lo hiciera. En el capítulo 37 de Ezequiel le dijo... Dios lo llevó a un lugar, un valle de los huesos secos. Era huesos secos, no tenían carne, no tenían tendones, era como un panteón. Había miles de huesos y Dios lo llevó al profeta ahí y le enseñó el valle de los huesos secos. Y cuando llevamos mundanos a la gente, inconversos, estamos hablando que están muertos, que están secos. Y el Señor le dijo a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y él le contestó, pues no sé, Señor, tú sabes todas las cosas, no sé si... Y le dijo el Señor, profetiza sobre ellos. No le dijo, juzga estos huesos. No, profetiza sobre ellos. Y este hombre empezó a profetizar sobre los huesos. ¿Qué empezó a profetizar? Vida. Y los huesos empezaron a tener carne, tendones, y finalmente tuvieron espíritu, ¿verdad? Pero porque empezó a profetizar vida. Y estas personas mundanas, inconversas, y nosotros profetizamos, oramos por esas personas, creyéndole a Dios. Él puede... Yo era un caso
Mi familia cuando se empezó a venir con el Señor me invitaban y yo estaban locos. La verdad, esto ya se les despuntó la canica, ¿no? Me invitaban y yo no quería ir, yo era un hueso seco, era un hueso seco, 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 seco. Me invitaron, pero pues llegó un momento, la verdad, que ya no me invitaban, ¿verdad? Pero yo me enteré que ellos seguían orando por mí, oraban, nunca dejaron de orar por mí. Siempre le creyeron a Dios que que yo podía venir al Señor. Y vine al Señor, vine, y me trajo así. Y le doy gracias a Dios que me trajo, gracias a Dios. Ya empezó a hacer su obra en mi vida, Dios. Me empezó a, como dice la Biblia, te empieza a traer hacia Él con cuerdas de amor, amor, con cuerdas de amor. Y llega un momento que te está trayendo tanta seducción que ya no tienes para dónde voltear más que para el cielo. Y es cuando clamas a Dios y Él responde. Porque Él no desecha un corazón contrito. Si tú te eres contrito corazón, si tú te humillas delante de Dios, Él va a oír tu oración, Él va a recibir una respuesta del cielo. Y muchos que me están oyendo probablemente necesitas una respuesta del cielo. Solamente dile al Señor, me rindo, aquí estoy, Señor, te necesito, estoy entendiendo que sin ti no la voy a hacer, porque la Biblia dice que lejos de Dios nada podemos hacer. Es cuestión de reconocer que necesitas ayuda, con reconocer que aunque tengas doctorados, maestría, lo que tengas, de todas maneras necesitas a Dios. Que tengas mucho dinero, de todo modo necesitas a Dios. Que estás sano, de todo modo necesitas de Dios. Entonces, no puedes decir tengo dinero, tengo salud, no, porque en cualquier momento se te acaba la salud, se te acaba el dinero, se te puede acabar todo, ¿verdad? No. Necesitamos de Dios, necesitamos reconocer que Él es el Creador, que el oro y la plata son de Él, que toda la creación es de Él, tú le perteneces a Él, fuiste formado por Él, tú no te hiciste a ti mismo, ni viniste de una evolución, de Homo sapiens, ni tampoco de una explosión. Dios te creó al hombre, te creó a ti, eres una creación de Él. Las palmeras son una creación de Él. Todo lo que ves, no hay excusa, no tenemos excusa, ¿no? Entonces, humíllate y reconoce que necesitas de Dios. Y nomás, es todo lo que tienes que hacer. Yo fue lo que hice. En pocas palabras, porque no creo que lo dije como te lo estoy diciendo ahorita. Simplemente le dije, Dios, ayúdame. Pero es lo mismo. Le estoy diciendo, ayúdame, pues no la hago, ¿no? Esa canción de Amén me gusta mucho. Me encanta esa canción que sacó Ricardo Montaner. Ya la están criticando, ¿verdad? Porque en ningún momento dijeron que era una canción cristiana, pero es una canción que tiene un mensaje donde él está buscando a Dios y ya sé que me vas a decir que nomás te busco cuando te necesito, pero ven, ayúdame porque está el mundo al revés. Y necesitamos a Dios porque el mundo está al revés. Tenemos que darle una vuelta al mundo, que pongamos los pies en la tierra y nuestra mente y nuestro corazón en el cielo. Y eso va a traer corrección, es estar alineado al cielo, alinearnos al cielo en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo miraba esos huesos el Señor? ¿Cómo los miraba secos? Huesos secos, muy secos. Y le dijo al profeta que profetizara. ¿Por qué? Porque Dios siempre ve las cosas de diferente manera. Y, cuando yo oraba por mí, yo no sé qué miraban en mí, pero a lo mejor me miraban muy difícil. Y hay mucha gente que dice, no, es que esta persona, sus parientes, no, son muy difíciles. Nunca digas que es difícil, ¿no? Nunca digas esa palabra, porque eso no es fe. La Biblia dice que si nosotros creemos, todo lo imposible será posible. Entonces no le digas a una persona, esta persona no hay persona difícil. Pablo era un asesino y no fue difícil. ¿Me entiendes? Entonces deja de decir ese tipo de palabras que no tienen fe, hermano, porque cuando dicen no es muy difícil, para Dios no hay nada imposible, hermano, no hay nada imposible, para Dios no hay nada difícil y tampoco hay nada difícil para aquellos que creemos en Dios, no hay nada difícil. Yo creo que todo puede suceder, yo creo que todo puede pasar. Y este es el año 2020 del tiempo de que cosas van a pasar y las vamos a ver en el nombre de Jesús. Si tan solo tú crees y te alineas a Dios y empiezas a vivir una vida que le agrada a Él. No le agrades a los hombres, agrádale a Dios. No lo hagas por los hombres. No vivas agradándole a Dios, quedando bien. Eso deja la sociedad siempre que se quieren agradar con un regalito, con eso. Se quieren agradar por favores, no. Agrada a Dios con tu vida, sé justo con tus tratos, no seas mentiroso, no seas borracho, no seas mujeriego, no seas nada, deja de hacer las cosas que no debes de hacer en el nombre de Jesús. Quiero darles algunos ejemplos de cómo Dios vio a ciertas personas, ¿sí? El primer ejemplo es cómo Dios, número uno, cómo Dios vio a Gedeón, cómo lo vio él. ¿Cómo se miraba? Gedeón estaba
Era un tiempo que estaban huyendo de sus enemigos, los madianitas, y estaban haciendo escondidas, almacenando el trigo y todo, y estando ahí en ese secreto, escondidos por el temor de sus enemigos que venían y robaban siempre sus cosechas. En Jueces 6 se le aparece un ángel, el ángel del Señor se le aparece a Gedeón, lo podemos ver en el versículo 12, dice, y el ángel de Jehová se le apareció, se le apareció, y le dijo a Jehová, le dijo a Gedeón, y le dijo, Jehová está contigo. ¿Qué le dijo? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y el otro se quedó hasta yo. Ni él se podía ver así. Pero ¿cómo lo miraba Dios? Lo veía como un varón esforzado y valiente y andaba huyendo, ¿verdad? Entonces, Dios así lo miró a él. Dios miró el potencial que había en Gedeón. Dios vio, y yo estoy con este hombre, yo lo creé, yo le hice un vaso para que fuera de justicia, y lo miraba de esa manera, y a veces ni él se podía ver, amado. Entonces, cuando tenemos ese contacto con Dios, no sé cómo te mirabas tú antes, a lo mejor te ves como un fracasado, pero no eres ningún fracasado, porque no fuiste diseñado para el fracaso. No fui diseñado para el fracaso. No fuiste diseñado. Esa es una mentira del infierno. Hay potencial en ti, igual que con Gedeón. Dios te ve como un varón esforzado y valiente. Tú puedes ser un varón, una mujer, un hombre esforzado y valiente. Si tú te metes en la palabra y meditas de ella de día y de noche, haces conforme a todo lo que en ella está escrita, entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y dice el Señor, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. El creador del cielo está conmigo. Yes, sí, Señor. El creador de todas las cosas está conmigo. Él es mi Señor, Él es mi Dios. Él me rescató de una vida vana y ha dado propósito a mi vida. Di, Dios da propósito a la vida de una persona. Di, Señor, dame el propósito de mi vida. Entonces vemos este ejemplo. Ejemplo número 2. Podemos ver a un Jeremías, un muchacho joven, igual que Gedeón. Me encantan los jóvenes. Jóvenes, métete con Dios. Jóvenes, que nadie tenga en poco tu juventud. ¿Cómo te ve Dios? Como un varón esforzado y valiente. No te vayas con el río, con el fluir de los jóvenes allá afuera. No te vayas con ese fluir, hermano. No te vayas. No. Dios te puede usar a ti. Tú puedes ser un instrumento de Dios. Dios te ve como esforzado y valiente. Y te tienes que esforzar porque vives en medio de muchos jóvenes que probablemente te van a querer burlar de ti, probablemente te van a hacer bullying, probablemente, ay, sí, ahora ya te hiciste aleluya. Eso no te tiene que afectar para nada. Para nada, tú tienes que tener tu identidad correcta y saber quién eres en Dios. Eso es lo más importante. Que sepas quién eres en Dios y la importancia por qué Dios te creó, la importancia de cómo te ve Dios, como vio a Gedeón. Yo me voy a empezar a ver como Dios vio a Gedeón. Como valiente, varón esforzado y valiente. No hay para menos, seamos valientes. Jeremías en el capítulo 1, versículo 4, dice la palabra, vino pues palabra del Señor a mí diciendo, está hablando aquí, antes que te formase en el vientre te conocí. O sea, antes de que Jeremías fuera formado en el vientre de su madre, dice que el Señor que le está diciendo, te conocí antes. Todavía no había esa unión de óvulo, espermatozoide. Dice, yo te conocía ya, Jeremías. Todavía no eras ni concebido, yo ya sabía que tú ibas a venir al mundo porque estabas predestinado por parte mía. Dice, y antes que nacieses, o sea, antes que salieras del vientre, te santifiqué. O sea, una santificación. Dice, y te di. Era un regalo para las naciones, amor, porque dice, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Gracias, Señor. Gracias por la vida de Jeremías. Un profeta no para una nación, para las naciones. Pero fíjense cómo contestó, cómo se miraba Jeremías, cómo él se miraba. Versículo 6. Y yo dije, dice Jeremías, yo dije, ¿me entiendes? Cuando íbamos a la escuela no nos gustaba que el maestro nos preguntara. Es más, nos sentábamos hasta atrás y nos escondíamos detrás del alumno de enfrente porque, a ver, y siempre yo agarré una táctica, ¿no? Una técnica. Yo decía, siempre a los que se andan escondiendo allá atrás les preguntan, mejor me voy a sentar en el primer banco. Y me sentaba en el primer banco y no me preguntaba. Porque no andaba huyendo, ¿eh? Porque te descubren cuando andas huyendo, te ven que te estás escondiendo. A ver, 2 más 2, ¿cuánto es? 5, dices.
Es 4, pues es 5. Por eso no quieren que les pregunten porque se sienten incapacitados, amor. No, no. Entonces dice que en el versículo 6, Jeremías dijo, y yo dije, ay, ay, Señor Jehová. Ay, ¿por qué yo? Aquí, fíjense, empezó a ver sus ¿cómo se dice? Sus incapacidades. Pero Dios ve las capacidades, la gracia son capacidades que Dios te va a dar. Es una gracia que va a derramar sobre tu parte la capacidad. Si Dios te llama para algo es porque te va a capacitar y te va a dar la capacidad, el entendimiento, la revelación, la sabiduría y el poder para que lo hagas. O sea, no tienes que pensar en ti, ¿no? Porque lo primero que pensó Jeremías, dice, he aquí, no sé hablar, digo, nunca he hablado en público. Yo haría gente, nosotros tenemos la costumbre de orar en el micrófono, y pásale todo orar y pásale. Y empezamos a pasar el micrófono y hay gente que no quiere agarrar el micrófono. Porque se siente incapaz de poder hacer una oración. Pero no tenemos que hacer, las oraciones no tienen que ser con florecitas. Tú abre tu boca. Si tartamudeas no importa, pero tú aviéntate y abre tu boca y vas a aprender a orar y vas a aprender a que hay un potencial dentro de ti grande, grande, muy grande. Entonces dice, no sé hablar, dice, ¿cuál era su condición? Porque soy un niño, ¿por qué yo? Soy yo. Que yo pude haber dicho también, yo soy un niño, o sea, ¿por qué no me mandas a hablar a otros? Mis hermanos son más grandes que yo. Pero Dios sabe, conoce a cada persona su capacidad, esa gracia que puede depositar en ellos y sabe que se va a sinergizar y se va a multiplicar y se va a aumentar en el nombre de Jesús. ¿Están entendiendo? Amén, qué bueno. Dice, soy niño. Esa fue su respuesta de Jeremías, pero Dios le respondió, no. Dios lo estaba llamando y estaba poniendo los pretextos, ¿no? Cuando Dios te está llamando, no hay pretexto. Heme aquí, Señor, yo iré. No te hagas para atrás. Él está haciendo, por algo lo está haciendo, y sabes que te va a capacitar y te va a dar gracia para que hagas lo que tienes que hacer. Te va a dar favor con los hombres, te va a dar favor donde tengas que tener favor. Dios va a abrir puertas y va a abrir puertas para que tú puedas pasar por ahí, puedas avanzar en esa asignación que Dios está llamando para que tú lo hagas, ¿sí? Le dice en el versículo 7, y me dijo Jehová, o sea, le respondió, no digas, le dice, soy un niño. No digas que eres un niño, le dijo, porque a todo lo que te envíe irás tú. A todo lo que te envíe irás tú. Entonces, cuando Dios te llama, no hay reversa. Dios te está diciendo, donde quiera que yo te diga, ahí vas a ir. Y tú dices, lo único que tienes que hacer yo, pues está bien, donde tú quieras que vaya, yo voy a ir. A donde tú no quieres que vaya, no quiero ir tampoco, ¿verdad? A todo lo que te envíe irás tú y dirás, le dijo, vas a hablar. Dices que no sabes hablar, pero vas a hablar. Y dirás todo lo que te mande. O sea, Dios le iba a decir qué tenía que decir. Porque ¿qué voy a decir? Pues no sé, él no sabía qué iba a decir, pero Dios dice, vas a decir todo lo que yo te diga que digas. Yo te voy a decir lo que tienes que decir, no tienes que preocuparte. Hacer un mensaje, ¿de dónde saco el mensaje? ¿Qué hago ahora? No, estoy en problema. El pastor me dijo que predicar este domingo y ahora que de qué les voy a hablar, no sé, pastor mejor ponga a otro, no me ponga a mí, yo no sé qué voy a decir. No, mamá, aviéntate porque él te va a poner las palabras que tienes que hablar. No temas. La primera vez que yo prediqué estaba que me temblaban las piernas, me temblaba todo, todas las veces me tiemblan, ¿no? Porque que voy a predicar, pero fue una bendición que prediqué y se me acercó gente y me dijo, ay, tu palabra me llegó. Y yo dije, ¿cómo puede ser posible que le llegó? Pues sí, todo es posible con Dios. Diga, todo es posible con Dios. Todo es posible. Les dijo en el versículo 8, no temas delante de ellos. No temas, Jeremías, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces el Señor está contigo. Entonces ya llevamos 2 ejemplos de cómo Dios ve a la gente. El tercer ejemplo es Pablo, en Hechos 9:15. Pablo era un asesino, bueno, Saulo de Tarso era un asesino, perseguidor de la iglesia. Imagínate yendo en una misión, ¿verdad? De ir en contra de todo ese mover de esa gente loca, esa gente, esa secta, ¿verdad? Iba matando en el nombre de la religión, porque él era muy religioso, era un fariseo de fariseos. Era un hombre tremendo, conocía todo, pero dice, estos están haciendo una revolución y yo los voy a exterminar, no voy a dejar que ellos avancen. ¿Verdad? Pero en ese caminar a Damasco, cuando él iba persiguiendo y aún consiguiendo cartas de los gobernantes para poder ir a esos límites,
tuvo un encuentro con Dios porque iba en el camino y cayó al piso y resplandeció una luz que le hablaba: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le decía: Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús el que tú persigues. Cosa dada en contra del aguijón. Y habló con él y él luego se puso a las órdenes de Jesús y le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Cambió todo su sentir. Y había un hombre que en ese tiempo que se llamaba Ananías, y el Señor le dio instrucciones específicas. Es lo que te digo. Hasta Dios te da el número de la calle, el número, le dio la dirección de Pablo: y digo, quiero que vayas a tal calle, en tal lugar, y ahí está uno que se llama Saulo, quiero que vayas y ores por él. Y Ananías sabía quién era Saulo, pues todos los que había matado, imagínate, todo el mundo cristiano lo conocía. Este es un matador de cristianos, un asesino. ¿Cómo quieres que vayas? Y iba a decir: un asesino. Y el Señor le dijo: así lo ves tú. ¿Te fijas cómo juzgamos? Él lo miraba como un asesino, y sí era un asesino, pero fíjate cómo lo vio el Señor. El Señor lo vio no como un asesino. El Señor le dijo a Ananías que fuera, y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué era para Dios Pablo? Un instrumento escogido. Para el Señor no era un asesino, para él era un instrumento. Dice: porque instrumento escogido me es este, para llevar que mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿A dónde lo iba a mandar? A los gentiles, a reyes y a los hijos de Israel. Tenía una gran asignación para Pablo. ¿Cómo lo miraba el mundo? Como un asesino. ¿Cómo lo miraba Dios? Como un instrumento de Dios. Entonces tengamos ese enfoque que Dios tiene. Por eso tenemos que renovar nuestra mente, tener la vista de que como Dios ve a la gente, y tengamos ese discernimiento como a veces hablo yo con mi esposa, hablamos de ciertas personas, ¿verdad?, que conocemos, que estamos ministrando y no les vemos, como dicen, principio ni fin. pero empezamos a decir: tiene mucho potencial, y a veces insistimos en seguir, pues, aunque decimos: ya no vamos a hablar con ellos, pero bueno, ok, nos hablan, ya estamos hablando con ellos, ¿no? Y luego ya no vamos a hablar con ellos, pero tenemos que tener esta mirada, este discernimiento, este enfoque de Dios, como Él tiene misericordia, cómo Él puede ver las personas, porque Él las predestinó, hermanos, Él las predestinó. Entonces no juzguemos a la gente, traigamos esa unidad a la iglesia. Entonces, así lo vio Dios, y así podemos ver un asesino. Es que este es un asesino, es un violador, es un pedófilo. Dios puede cambiar un pedófilo y hacerlo un gran hombre de Dios. Dios puede cambiar al peor de los peores, al mal, porque todo, como dije al principio, todo es pecado. No solamente robarte un pequeño lápiz no es pecado, o se echar una mentira blanca no es pecado. No. No clasifiquemos el pecado. El pecado es pecado y el pecado es muerte. Entonces no hay que pecaste más o pecaste menos. El pecado, mientras pecas, es digno de muerte, somos dignos de muerte. Pero Dios cambia, pero porque hemos sido engañados, amado. Pero todo puede cambiar, todo puede dar vuelta y regresar al Señor como hijos pródigos, y Él nos va a recibir con las manos abiertas. Entonces, el ejemplo número 4 eres tú. ¿Cómo te ves tú y cómo te ve Dios a ti? Tú puedes ser el ejemplo número 4. Aquí en el 4 puedes poner tu historia. Ya vimos la historia de algunos que Dios nos llamó. A ti, ¿cómo te ve Dios? Te ve con mucho potencial, amor. Te ve como una flecha escogida, te ve como un agente de cambio, te ve como un rey y sacerdote. Así te ve Dios. ¿Cómo te ves tú, amor? Tú te ves que no la haces, que no puedes, pero Dios te ve así. Recibe la gracia de Dios en tu vida y toma la asignación que Dios te ha dado. No temas porque Él estará contigo. Esfuérzate solamente y sé valiente. Entonces, dejemos de juzgar. Hay otro pasaje de juzgar a los demás en Lucas 6, 37, 39. Dice: no juzgues y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. Perdona, dice, y serás perdonado. Versículo 38. Dar, dice, y se te dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que mides, os volverán a medir. Entonces, dice que des, y se te va a recibir una medida buena, apretada, remecida y rebosando, van a dar en tu vida. Porque dicen que con la misma medida que mides, te van a volver a medir. Y le hablaba a la gente y le decía en el versículo 39, y le decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego?
no caerán ambos en el hoyo. El discípulo, dice, no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces, Dios nos pone maestros y a veces la gente, a veces el discípulo ya se siente como que sabe más que el maestro. Aquí dice que no. Dice que vas a ser como tu maestro. No lo vas a rebasar. ¿Me entiendes? Entonces, siempre respeta a aquellos que te enseñaron, a aquellos que Dios puso en tu camino para llevar tu vida. Dios ha puesto mucha gente alrededor en mi camino que me ha enseñado y estoy agradecido con esas personas. Y yo no puedo decir que yo soy mejor predicador que ellos o no lo soy. No se trata de eso, se trata de cambiar, hermano. Entonces tenemos que renovar nuestra mente, que nos llevará a una maduración espiritual y vamos a tener la mente de Cristo y vamos a poder juzgar todas las cosas, pero no a las personas. Grábate esto bien, no a las personas. Sí, tenemos que tener la mente de Cristo y 1 Corintios 2 habla acerca de esto. Quiero leerlo. Del 6 al 16 dice la palabra: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los principios de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, ¿te fijas? Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gracias, Señor. Yo te voy a decir una cosa, no juzguemos. Juzguemos lo espiritual, pero no juzguemos a las personas. Van a venir, tenemos que ver a las personas con misericordia y tenemos que ver que va a haber un gran movimiento de personas, un ejército se va a levantar con una mentalidad de reino, llenos del Espíritu Santo, y así los veremos, tenemos que ver, y así tenemos que profetizar sobre las generaciones que vienen, sobre los jóvenes. Últimamente he tenido mucho a los jóvenes en mi corazón, en mi espíritu, y esos jóvenes, las personas que van a venir con rasgos del sistema del mundo, tatuados, pintados del pelo, vestidos mal, con un lenguaje soaz, mentalidad liberal, pero van a recibir misericordia como también nosotros hemos recibido. No los vamos a juzgar, sino recibirlos como hijos pródigos, atraídos hacia Dios con cuerdas de amor por nuestro Padre Celestial y Salvador Jesucristo. Y serán llenos del Espíritu Santo. Estoy profetizando. No llamemos a las personas inconversos, sino profetiza vida sobre ellos, que no morirán, sino que vivirán. No morirán más, sino que vivirán. Mateo 25, 31, 45 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, amado, y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a él es el que juzga, ¿ok? A su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Desde cuándo? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Fuiste forastero y me recogiste, tuve desnudo y me vestiste, cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel, viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la casa y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces no los veamos como inconversos, sino así.
como Él los ve. Entonces dirán también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. ¿Te fijas? Casi como Jonás, que no quería ir de Nínive. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me vestiste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te serví? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, ese es el juicio de Dios. Dice que para los hombres, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto es el juicio. Entonces no juzguemos nosotros, no nos pertenece. Hebreos 9:27. Dice Lucas 11:30, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron y aquí más que Jonás en este lugar. Jesús mismo vino a la tierra, ¿no? Jesús mismo. Ahora, nosotros no, el Señor mandó la promesa, el Espíritu Santo, y dice la palabra que cuando Él venga, el Espíritu Santo, Juan 16:8, convencerá al mundo, no tú, el Espíritu Santo convencerá al mundo de tres cosas, de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que llevar el Evangelio, tenemos que llevar buenas nuevas. Dice, termino con Colosenses 1:28. Nosotros tenemos que anunciar el Evangelio, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, no en juzgar, tenemos que ser sabios, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amados, a ustedes queremos presentarlos delante de Cristo, perfectos. No dicen regañones, pero es que queremos presentarlos como tienen que presentarse delante de Dios. Que pasen la prueba, que pasen todo lo que Dios. Amados, fue un placer estar con ustedes. Estoy emocionado por la palabra de Dios que no regresa vacía. Y yo sé que Dios está haciendo algo en tu espíritu y en tu interior. Y yo sé que este año vas a tomar decisiones sabias de alinearte a Dios, ajustarte a Dios, vivir viviéndole, agradándole a Él. Y que todo lo demás va a ser añadido por la añadiduría. Que buscamos el reino y la justicia de Dios. Que sabemos que Dios cómo nos ve con misericordia, cómo Él ve cómo puedes tú ser un instrumento de justicia en sus manos si tú te rindes a Él. Entonces, dejemos el orgullo a un lado y digámosles a Dios, te necesito. Sin ti no lo hago. No importa que tengas la más maestría de las maestrías, doctorados, y seas un hombre muy inteligente. Si eres inteligente, te vas a humillar delante de Dios. Ese es el hombre inteligente. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza, es el Altísimo, está sobre todas las cosas. El creador de todo. Él sabe más que nosotros, más química, más biología, sabe más que todos nosotros. Señor, oramos en este momento por cada persona que está oyendo en este momento, que venga el Espíritu y los llene. Si están enfermos, que sanen. Si tienen dolor, que se vaya todo dolor de sus cuerpos. Si están afligidos, Señor, que venga el gozo de tu salvación. Abrázalos, Señor, con ese amor y llénanos, abrázanos con ese amor que viene de ti, Señor, esa bondad, esa misericordia. Y te pedimos que nos llenes del Espíritu Santo, de la frescura para este tiempo, que lo que hemos recibido lo entendamos, lo discernemos y que no callemos nuestra boca, sino abramos nuestra boca y enviemos esa palabra, Señor, que va a cambiar vidas, Señor. La misma palabra que cambió nuestras vidas puede cambiar a todo mundo, Señor. Que no juzguemos a nadie, Señor, sino que marchemos, que hagamos las cosas juntos en el mismo espíritu, el mismo Señor, la misma cabeza, el mismo cuerpo. Ningún dedo le dice al otro, no te necesito. Todos los miembros del cuerpo son necesarios. No importa en qué posición estamos, necesitamos de cada parte de nuestro cuerpo. Y la iglesia te necesita. Tú eres parte de la iglesia, tú eres el cuerpo de Cristo y eres indispensable. Amados, recibe el Espíritu esta mañana, recibe sanidad en el nombre de Jesús y enfócate. Amén. Pues nos estamos viendo en el próximo reunión en el nombre de Jesús.